No le voy a robar más tiempo, le voy a pasar el micrófono a nuestro primer invitado. Un poquito adelantó Claudio, él es Andrés Napoli, es abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Ambiental en la Universidad del País Vasco, España. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, profesor de posgrado y representante electo del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en América Latina y el Caribe, entre otras actividades. Su panel se titula Argentina y Acuerdo de Escazú, analizando el impacto en la normativa. Bienvenido, Andrés. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Oriana. Muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ciencias Ambientales por esta invitación, a su presidente actual, a Claudio. Me parece un desafío interesante el que se plantean, ¿no? Que profesionales de lo que podríamos denominar, por lo menos para nosotros los abogados, las ciencias duras, puedan empezar a, digamos, visualizar las cuestiones que tienen que ver con los impactos de carácter, digamos, de las políticas públicas que pueden generar, por supuesto, la aplicación de un acuerdo internacional. Muchas veces las ciencias van por un lado y las políticas o las decisiones que tienen que ver con lo legal, con lo institucional por el otro, y es muy interesante, muy bueno poder unificar este pensamiento. Yo diría que, en principio, y antes de hacer la presentación, como para que ustedes vean de qué va el Acuerdo de Escazú, plantear lo que digamos, seguir la pregunta que decía Claudio recién, ¿no? ¿Cuál será el impacto real de Escazú? Bueno, eso va a depender mucho del país. Va a depender de las condiciones en las que el país tenga que aplicar el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es una ley actualmente en la Argentina, es un acuerdo internacional de carácter vinculante, pero por lo cual va a tener impacto normativo, pero por otra parte tiene una instancia internacional también, ¿no es cierto? Y eso es trascendente en términos de poder, digamos, saber hacia dónde el país va a ir relacionándose con sus pares. Yo creo que el Acuerdo de Escazú, como todo, es una herramienta que ya está viva, estuvo en la Argentina viva inclusive antes de que Argentina lo ratifique, ya existían fallos judiciales antes de la ratificación y existen ahora posteriori a la ratificación, lo que implica que Argentina, si bien ha adoptado el Acuerdo de Escazú, no lo está aplicando de la manera que debería ser aplicada, así que es un tema a mirarlo y a tenerlo en cuenta. Por otro lado, yo creo que con el Acuerdo de Escazú lo mejor que podemos hacer es no negarlo y tampoco generar fantasías sobre él, ¿no? Sobre qué le va a pasar a al sector privado. Hay que trabajarlo y la aspiración que tenemos es que sea una gran una oportunidad para cambiar las prácticas, para hacer que la participación tenga realmente, digamos, tenga un impacto real, para que la información fluya, para que la gente cuando accede a la justicia tenga respuestas concretas. Esa es la oportunidad que tenemos que plantear y no generar ideas sobre lo que no va a suceder, como ha hecho Perú, que ha dicho que el Acuerdo de Escazú viene para quedarse con la Amazonía peruana, o como ha hecho Chile, para decir que, por ejemplo, Bolivia iba a evitar que, digamos, se le iba a quitar una parte del territorio. Todas esas cosas, fantasías, bueno, la realidad las pasa por encima. Así que, dicho esto, creo que estamos ante una oportunidad y por eso mi presentación va en esa línea. Voy ahora sí a compartir. Vamos a tratar de ser más o menos breve, para que tengamos una idea. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que, digamos, que hunde sus raíces o que se relaciona con lo que es el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro. Todos los que estamos en el Acuerdo de Escazú llamamos a este principio 10 como el principio de los 3 accesos. Y esta es la posibilidad, más allá de lo que está dicho ahí, de que hay una buena manera de participar y de relacionarse con las cuestiones ambientales, que es la posibilidad de participar, digamos, de tomar parte. De que se pueda consultar a las personas, de que cuando se va a tomar una decisión la gente pueda ser escuchada, porque tiene mucho para aportar al respecto, y que esa escucha sea además informada, porque tiene que haber acceso a la información pública. Nadie puede participar si no está informado en un proceso de toma de decisiones. Si lo va a hacer de manera inadecuada o va a trabajar digamos, en dimensiones en las que no son reales. Entonces es muy, digamos, la participación y la información van juntos, y después también la oportunidad de participar y de llevar adelante, digamos, acciones judiciales que en términos de la defensa del ambiente adquieren una complejidad enorme. No voy a dar una cuestión de derecho acá, pero el derecho está pensado para las relaciones interpersonales, es decir, para las relaciones personales. Ya cuando entran en juego los derechos colectivos, como el ambiente, o la materia de ambiente, ya el derecho le cuesta mucho dar respuesta. Y eso es un tema que hay que trabajarlo desde distintas normativas. Bueno, este es el principio en el que arranca el acuerdo.
y empezó en Río +20, donde 10 países de la región, de América Latina y el Caribe, sepamos que este es un acuerdo para América Latina y el Caribe, no es un acuerdo para el mundial, aunque está abierto a distintos países, comenzaron a trabajar la necesidad de incorporarse en el acuerdo. Argentina no fue parte de este inicio, pero sí después se incorporó más adelante. Y la idea que se veía es que había una situación, digamos, par. Yo lo que planteaba inicialmente es que los países de la región visualizaron una serie de situaciones por las cuales era necesario comenzar un diálogo relacionado con los derechos de acceso a información, participación y justicia. Algunos países no tenían legislación, otros países tenían alguna legislación desarrollada, con problemas de implementación, era el caso de la Argentina, por ejemplo. Situaciones bastante críticas respecto a personas con mucha dificultad para ejercer sus derechos, como por ejemplo los pueblos indígenas, los afrodescendientes, incluso las mujeres de muchos lugares. La situación que produce nuestra condición, ¿no es cierto?, nuestra situación económica, financiera de la región también, con una pobreza muy diseminada y difundida, entonces esto también dificulta el acceso a derechos. Y además, por supuesto, la situación que tienen los defensores de derechos humanos y de ambiente en la región, que los ponen una particularidad, después hablaremos algún minuto sobre ese tema. Esas eran las condiciones, y entonces ahí tenemos la situación de los defensores, la región más peligrosa, más riesgosa para ejercer la defensa del ambiente, y con gran cantidad de asesinatos. Eso es hace unos años, pero esa cifra lamentablemente no ha decaído, sino que continúa estable y creciendo en distintos lugares. Argentina no es el caso, pero sí lo es México, sí lo es Centroamérica, sí lo es Brasil, Colombia, entre otros. También yo visualizo que la región tiene problemas comunes. Por ejemplo, el impacto del cambio climático. Por ejemplo, la pérdida de lo que es la situación de la diversidad biológica y las superficies boscosas en muchos lugares de la región es así. Ahí tengo un dato de Colombia, y podría hablar de la Argentina también. El crecimiento de la desertificación. Nuestro país ahí tiene muchos lugares y regiones en los que la desertificación está creciendo. Ustedes lo conocerán mejor que nadie. Así que problemas hay comunes. Lo que no hay es respuestas comunes. La región raramente tiene respuestas comunes en estos temas, tiene alguna que otra reunión de ministros de ambiente, alguna que otra reunión de organismos técnicos, pero no hay respuestas, y el Acuerdo de Escazú aparece como una respuesta de conjunto. Ese es un tema que hay que tenerlo a la vista bien. Después, la situación de la conflictividad socioambiental nos está mostrando que hay una región muy conflictiva. Podemos analizar esto, pero son todos los temas que se tienen a la mesa al momento de ver qué hacer con estas cuestiones y cómo lidiar con ellas. Entonces, el Acuerdo de Escazú fue un acuerdo que se negoció largo, yo creo que mucho más largo que muchos otros acuerdos que se conozcan, pero hay una gran diferencia en el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú no regula un tema en puntual, no aborda una cuestión problemática como podría llegar a ser el cambio climático o la diversidad biológica o la regulación de una sustancia como el mercurio, por ejemplo, sino que aborda la protección del ambiente desde una clave de garantizar derechos, que es un requisito básico para la defensa del ambiente. Entonces ese proceso lleva tiempo de entender. Se empezó en Río de Janeiro en 2012, después hubo reuniones preparatorias entre el 2012 y el 2014, y en 2014 los países decidieron iniciar lo que se llama una negociación o condiciones para negociar un acuerdo a través de un comité de negociación que tuvo 9 reuniones presenciales y 4 virtuales, y el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica, en Escazú, se adoptó el acuerdo. Este acuerdo tuvo muchas particularidades, por eso las planteo ahora. Es el primer acuerdo multilateral que firma la región. O sea, negociado entre los estados, pero con una particularidad. Tiene participación de la sociedad civil y de la participación directa. No es que la sociedad civil se la escucha 5 minutos cuando terminaron las reuniones y no hay nadie en la sala, o se le da el día de las ONGs o de la sociedad civil, sino que se eligen representantes que están en la misma condición que los estados para opinar. Por supuesto no tienen derecho a voto, pero hasta acá ninguna resolución del Acuerdo de Escazú en lo que fue su negociación se votó. Y esto tiene que ver entonces en trabajar en la idea del convencimiento, de poder generar confianza, de saber que la región que la sociedad civil puede aportarle cosas al acuerdo. De hecho ha aportado y muchas. La idea, por supuesto, se negoció bajo la premisa de lo que es la Agenda 2030, la idea de no dejar a nadie atrás. Por eso el acuerdo, si ustedes lo leen, tiene mucho foco en sectores en situación de vulnerabilidad para ver cómo ellos pueden superar las barreras. Después es un instrumento de carácter vinculante, no es un tema menor.
Esto es, el que entra en el acuerdo y el que lo ratifica lo va a tener que adoptar de manera como si fuera una normativa propia, ¿no es cierto? Es algo que llevó mucho tiempo de negociación. No tiene reservas, es decir, que el que entra al acuerdo lo aplica en su totalidad o no entra directamente, y es el primer acuerdo vinculante a nivel mundial que establece garantías para los defensores del ambiente. También para quienes nos interesa mucho el derecho y los principios del derecho ambiental, es el primer acuerdo internacional que adopta el acuerdo del principio de no regresión en términos ambientales. Para ustedes que están en lugares que tienen que ver con la preservación de la diversidad biológica, la generación de áreas protegidas, los principios de no regresión son trascendentes para poder llevar adelante estos procesos, y más allá, para nosotros que estamos en los temas institucionales o de derecho, la protección de los derechos no puede tener regresión. Entonces, es un tema que me parece trascendente en ese sentido. Bien, el acuerdo, por supuesto, está imbuido en la Agenda 2030, se vincula con los ODS y con los acuerdos internacionales que actualmente están en toda la negociación internacional. Por supuesto, el convenio del Acuerdo de París, digamos, y la Conferencia de Diversidad Biológica, que ya tiene un capítulo para trabajar en vínculo con el Acuerdo de Escazú. Es decir, que hay una oportunidad interesante para relacionar todos estos procesos internacionales que están sucediendo. Este es la tapa del Acuerdo de Escazú, el texto. Es un texto corto, pero bastante operativo y potente, en cierta manera, diría yo. Y está, cuando uno lo mira, cómo mirar el acuerdo, tiene una estructura, lo podríamos denominar como clásica en términos de los acuerdos internacionales. Tiene una primera parte donde es la introducción al acuerdo, con un preámbulo, con definición de los objetivos. El objetivo claramente es la implementación plena de los derechos de acceso. Establece algunas definiciones, muy pocas para nuestro gusto, pero los países no se quisieron adentrar más allá en muchas definiciones que hubieran sido muy necesarias, y que es muy probable que ahora que empieza a operativizarse el acuerdo, comiencen a surgir estas definiciones, con los principios, por supuesto, los principios importantes, como el de no regresión. Faltaron algunos otros que nos hubiera gustado que hubieran estado, como el principio en caso de duda en favor del ambiente o indubio pro natura, pero eso no fue posible porque algunos países se opusieron férreamente a que eso sucediera. No importa, es un proceso que está en camino, es un acuerdo vivo. Después tiene lo que es la parte operativa con los 4 pilares: el acceso a la información, la participación, el acceso a la justicia, y agregado la cuestión de los defensores ambientales. Eso sería la parte operativa. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Una línea transversal, ahí estamos digamos en ocre, en amarillo, es el fortalecimiento de capacidades y cooperación, que es el primer paso que hay que dar hacia la implementación del acuerdo, porque no es posible implementar el acuerdo si uno no tiene fortalecidas sus capacidades, si uno no sabe cómo realizarlo. En este momento, los países que han ratificado el acuerdo, ya hay varios países que están iniciando un proceso de implementación, y eso es a través de revisar qué es lo que tienen en relación al acuerdo, cómo están las normas, cómo están las prácticas, de qué manera se desarrollan, y para eso se necesita, digamos, que los organismos, digamos, que operan en ese sentido se fortalezcan, conozcan el acuerdo y además fortalezcan su capacidad de respuesta. Y sin ir más lejos, hoy en día se están llevando adelante audiencias públicas de magnitud importante, como es la operatoria en el Estado Nacional de las plataformas offshore, en donde claramente ya el acuerdo de Escazú está comenzando a impactar. ¿Con qué? A través de lo que es la participación temprana. Por supuesto, no está bien implementada, pero por lo menos hay una idea de comenzar a entrarle al acuerdo de Escazú, entrar a ver de qué manera podemos cambiar nuestras prácticas, y por supuesto hay respuestas de parte de la justicia cuando las cosas no se hacen bien, como sucede en este caso con la justicia de Mar del Plata. Pero ahí tenemos el proceso. Después el acuerdo, y esta es la doble dimensión que quiero que se tenga en cuenta. El acuerdo es una ley, Argentina la tiene ratificada por medio de la ley 27566, pero además es un acuerdo de carácter internacional que tiene conferencia de las partes, que están, digamos, van a sesionar todo, digamos, cada 2 años, pero inclusive ahora se están haciendo conferencias extraordinarias, por lo cual yo creo que el proceso va a ser año a año. Va a tener un comité de aplicación y cumplimiento. Esto significa que va a haber un comité, como una suerte de comisión interamericana, digo para que tengan un ejemplo, no tiene que ver con lo mismo, pero se va a ocupar del día a día del acuerdo, se va a ocupar de recibir las denuncias de países, se va a ocupar de recibir denuncias de la población, las va a pensar, las va a tramitar y finalmente va a dar recomendaciones para que se lleven adelante definiciones o cuestiones que tengan los países que corregir o recomendar o mejorar en sus prácticas, por lo cual es un acuerdo que está todo el tiempo en funcionamiento. Entonces,
vamos a hacerlo muy, muy sencillo esto, porque yo solamente voy a mencionar algunas cosas que los países, que Argentina, por ejemplo, no tiene, ¿no? Yo les podría decir, miren, acceso a la información, hay países que no tienen normas de acceso a la información directamente, entonces se le va a aplicar en conjunto el Acuerdo de Escazú. Nosotros ya tenemos leyes de información. Tenemos algunos problemas de implementación, pero tenemos. Entonces, Argentina, el acuerdo nos plantea la posibilidad de solicitar información, y el Estado tiene que obligarse a brindar esa información con la idea del principio de máxima publicidad, es decir, el principio es dar la información y lo que no se dé tiene que quedar sujeto a excepciones, tiene que ser muy limitado. El acuerdo plantea que los países tienen que contar con mecanismos de revisión y de control independiente de su sistema de información. Argentina eso no lo tiene, lo va a tener que trabajar, va a tener que ver de qué forma lo puede implementar. Después, en lo que tiene que ver con generación y divulgación de la información, Argentina, el acuerdo plantea la obligación de generar y difundir información ambiental y plantea y refuerza la necesidad de contar con informes sobre el estado del ambiente. Ustedes saben que el artículo 18 de la ley 25675 establece la obligación de hacer informes ambientales desde el año 2002. Sin embargo, desde el año 2002 hasta acá solamente se ha producido eso en 3 oportunidades, lo que claramente es una falencia enorme. Así que habrá que ver ahora en vigencia en el Acuerdo de Escazú esto sí puede mejorar. Me parece que es una herramienta muy importante conocer los informes del estado del ambiente. Después, promover acceso a la información pública contenida en concesiones, en contratos, en convenios, en autorizaciones de bienes y servicios. Esto es un paso adelante. En términos de transparencia, yo sé que muchos otros plantearán que esto es un riesgo. De ninguna forma es un riesgo, porque toda la concesión y todo contrato público que pueda llegar a tener un impacto en ambiente, en calidad de vida de las personas, no debe ser un convenio de carácter secreto, como ya lo planteó la Corte en el caso Giustiniani y en el caso Chevron con YPF. Después, adoptar medidas para promover el acceso a la información ambiental que se encuentre en manos de privados. Esto es un tema muy importante y muy novedoso, pero no es novedoso para la Argentina, porque la Argentina ya lo tiene en la ley 25675. Lo que sí sigue pasando es que esto requiere reglamentación, requiere establecimiento de qué entendemos, cómo se va a hacer el procedimiento. Eso nunca se dio. Bueno, Escazú viene a reforzar eso y creo que va a dar que trabajar bastante en el punto. Después, vamos a los temas más trascendentes. Yo creo que el tema de participación es en el que la Argentina debería mirar un poquito más el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque en información ya tenemos normativa, ya tenemos práctica. En participación venimos complicados. Argentina es un país que no tiene ley de evaluación de impacto ambiental federal, es decir, no tiene una ley de presupuestos mínimos. Hace mucho tiempo que anda dando vuelta el tema y no surge. Y eso dificulta estos procesos porque las normas son de carácter provincial, muchas de ellas en contradicción absoluta con la Ley General del Ambiente, y entonces tenemos un problema. Y aquí el Acuerdo de Escazú nos dice que primero hay que asegurar la participación del público, que esa participación tiene que ser informada, que hay que difundir las decisiones que se tomen y hay que generar condiciones. Ya empezamos con unos elementos que son extra a lo que conocemos. Hay que generar condiciones propicias para que la participación se adecue a características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. Esto ya no es publicar el aviso en el diario para que la gente vaya a la audiencia pública o a los procesos de participación. Hay que mirar este punto en particular y esto va a requerir una normativa. Después hay que tener una consideración especial de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Yo le dije que el Acuerdo de Escazú miraba la situación de vulnerabilidad y acá tenemos esfuerzos para identificar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para que puedan participar de manera adecuada. Respetar la legislación nacional y las obligaciones internacionales respecto a los pueblos indígenas, algo que no solo la Argentina, todos los países de la región se la pasan por arriba las cuestiones de la consulta previa, libre e informada que establece el acuerdo de la OIT. Y después tenemos medidas adicionales en cada uno de los proyectos. Hay que identificar al público directamente afectado para la participación. ¿Esto qué significa? Que, digamos, les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Hoy en día se desarrolla la audiencia pública del offshore para explotación en mar argentino y esa audiencia se hace por vía de internet con la sede en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los impactos van a estar en la zona costera. Y entonces nadie consulta a los intendentes, nadie está consultando a las comunidades locales, y eso es lo que le dice, por ejemplo, la Cámara de Mar del Plata y la Justicia de Mar del Plata, dice, mire, usted hizo toda la audiencia pública, pero acá nadie consultó a nadie. Entonces acá ya la cuestión va cambiando el tono. ¿Y esto qué significa? ¿Poner más palos en la rueda? No. Tratar de finalmente que la participación sea algo que, digamos, genere una incidencia en la toma de decisiones, porque si no,
existe un sector que dice, tenemos que cumplir con un checklist para estar ok con la ley o para que los créditos internacionales nos lleguen, entonces hagamos como que participamos, preguntémosle a la gente, no nos importa lo que digan. No, ahora la cosa cambió. Y la cosa es tratar de que las prácticas cambien en el Estado para que esto signifique algo. Y esto es lo que el Acuerdo de Escazú está planteando. Yo sé que estos procesos son difíciles. Imaginémonos una cosa. El Acuerdo de Escazú habla de información en esta era, en la cual los medios de información van cambiando y dejan atrás todos estos procesos. Nosotros hablamos todavía de pedidos de acceso a la información escritos, cuando ya estamos en la época que ya no se escribe más un pedido de acceso a la información. Entonces, todo esto que creemos que es muy novedoso es al mismo tiempo viejo, y se va poniendo viejo al mismo tiempo que creemos que es novedoso. Bueno, el acceso a la justicia, simplemente voy a plantearlo muy rápido, porque nos queda muy poco tiempo seguramente, es que este proceso permite el acceso a la justicia y fortalece la capacidad de acceso a la justicia. No solamente para ir a la justicia si es que no nos dan la información de manera adecuada, o si no se participa en procesos de toma de decisiones, sino para garantizar el acceso a la justicia. Ven el último bullet: cualquier otra decisión o omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el ambiente. Es decir, esto le garantiza a las personas la posibilidad de acceder a la justicia en defensa del ambiente, y esto es muy importante. Y para eso lo hace a través de una serie de procedimientos que yo llamo como el desarrollo del debido proceso ambiental. Nos dice, por ejemplo, que hay que establecer órganos especializados para la defensa del ambiente, y esto ya nos abre el debate sobre lo que significa la justicia ambiental, las fiscalías especializadas, los órganos administrativos. Y después nos da una serie de medidas que tienen que ver con el procedimiento ambiental, que me parecen muy oportunas. No las voy a mencionar, simplemente para que ustedes las tengan a la vista, pero son trascendentes para garantizar eso. Y el último punto es la cuestión de los defensores ambientales. Que ahí no en vano está la foto de Berta Cáceres, porque Berta Cáceres murió en el transcurso, lamentablemente, de la negociación del Acuerdo de Escazú, y como ella tenemos miles de víctimas, miles, porque si hay 200 por año, son miles de víctimas que se dan lamentablemente con la muerte. Sí, convengamos que antes de la muerte hay muchas otras que tienen persecuciones, discriminación en sus comunidades, y la situación de los defensores es crítica. Y por eso el Acuerdo de Escazú, lo primero que le va a apuntar ahora es a tratar de respuesta a la cuestión de los defensores. Por eso en el mes de noviembre, el 22 al 24 de noviembre, está el primer foro internacional sobre defensores, que va a tratar de establecer un plan de trabajo para plantear medidas y acciones para la defensa de los defensores. Bueno, este es el ranking lamentable que tenemos, estadística de muertes. Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua encabezan este perfil, y se da una serie de medidas que lo van a desarrollar. Unas tienen que ver con generar un entorno propicio y seguro en términos sistémicos para que la gente pueda desarrollar sus actividades en defensa del ambiente y sus territorios, antes que sucedan los problemas, de persecuciones o problemas específicos que tengan en el sector, medidas de prevención y protección, y después medidas de respuesta. Hacia eso va a apuntar. Finalmente, decirles en el cierre que el Acuerdo de Escazú ya tuvo su primera conferencia de las partes, fue este año, entre el 20 y el 22 de abril, fue en Chile. Ahí se aprobaron dos documentos muy importantes, como la primera, que tiene que ver con las reglas, está acá, las reglas de procedimiento de la conferencia de las partes, cómo va a operar esa conferencia de las partes, y la segunda es cómo va a funcionar o cómo se va a integrar el Comité de Aplicación y Cumplimiento, cuyo llamado ahora a integrar personas está abierto. Cualquier persona que crea que está en condiciones de integrar ese comité se puede inscribir, y los países después lo elegirán o no lo elegirán a esa persona. Yo siempre soy un promotor de que aquellos que se crean en condiciones de cumplir con esto puedan inscribirse allí. Esta es la situación de los países que han ratificado Escazú. Tenemos 24 países que lo firmaron, pero deberíamos prestar atención a esto, que son 13 que son parte. Recientemente se ha incorporado Chile, estamos por incorporar a Colombia, que está en un proceso, si bien ya lo aprobó el Congreso, tiene todo un proceso de revisión constitucional, pero será el número 14 muy breve. Pero como vemos, países grandes están. Habrá que ver la situación de Brasil con el cambio de gobierno, dado que el gobierno Bolsonaro ha sido muy reactivo a cualquier acuerdo internacional, y Escazú no escapaba a ello. Finalmente, en este momento en el día de mañana y pasado mañana se van a elegir los nuevos representantes del público. Yo termino mañana mi gestión en este sentido,
y a partir de la semana que viene estarán los nuevos representantes del público. Está el llamado a candidaturas para el Comité de Apoyo y Cumplimiento y el primer foro anual sobre defensores que les comentaba. Todo esto lo pueden ver en esta página que les dejo acá, simplemente poniendo el nombre en Google, Acuerdo de Escazú-Cepal, está toda la información allí con los antecedentes del acuerdo. Así que con esto termino mi participación. Muchas gracias. Excelente, Andrés. Muchísimas gracias. Muy impactante tu panel. La verdad, te agradecemos un montón. Tenemos algunas preguntas que, si te parece, las hacemos ahora, que estamos bien de tiempos. Ángel pregunta, ¿cómo hacer incidencia y sensibilización en los concejales de los municipios? Bien, vamos por una, de a una entonces. Sí. Bueno, yo creo que es difícil, ahí el desafío es el siguiente, el desafío es cómo hacer llegar a los que toman decisiones, hacerles conocer o hacerles saber que el tema ambiental es un tema que es trascendente en estos momentos. Y entonces, bueno, ahí habrá que ver cuál es la motivación que cada persona, cada representante tiene. Hay algunos que están muy motivados por el crecimiento económico, otros que están muy motivados por la calidad de vida de la población, otros que están motivados por la redistribución del ingreso. Bueno, uno debería hacerles saber que el ambiente es una variable que incide en todas esas cosas. O sea, habitualmente cuando hablamos, por ejemplo, de redistribución del ingreso, es cómo una persona puede mejorar su vida si solamente le crece su salario y sigue viviendo, por ejemplo, arriba de un basural o al lado de un río contaminado. En la medida que no podamos cambiar, o sin educación. Entonces, en la medida que no podamos cambiar esos procesos, va a ser muy difícil que logremos sensibilizar. Entonces, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es saber por qué lado va el interés para poder lograr ese proceso. Porque lamentablemente en países como los nuestros, yo tengo una premisa, el ambiente todavía no ha comenzado a votar. Vale decir, el ambiente no te está dando votos hasta el momento, pero es algo que está comenzando a cambiar, porque en otros países del mundo el ambiente comienza a dar votos. Entonces, convengamos que en algún momento esto también va a interesar desde ese punto de vista. Mientras tanto, hay que trabajar en términos de concientización y encontrar el punto de interés de parte de esas personas. Perfecto, excelente, muy completo, gracias. ¿Se me escucha bien, por las dudas? ¿Sí? Bueno, y Cecilia también preguntó, bueno, dijo, buen día, ¿la organización internacional ISO tiene algún vínculo con el acuerdo? Bueno, la Organización Internacional ISO es una organización, digamos, que genera, digamos, estándares para las empresas. Es una organización de carácter que las empresas, el sector privado generalmente recurre de carácter voluntario y hasta el momento no tiene una relación con el acuerdo, pero yo lo que estoy planteando y lo que creo que sí lo va a tener que tener, porque estoy viendo que los organismos de crédito internacional son los primeros que se interesaron en estar cerca del Acuerdo de Escazú. De hecho, en la última conferencia de las partes hubo una gran representación, por lo menos de los organismos de crédito multilateral, para saber que cumplir con las salvaguardas de los distintos organismos de crédito multilateral van a tener que cumplir también con las salvaguardas de Escazú. Entonces, yo creo que es un proceso que ya en el corto plazo se va a estar dando en términos de relación para el cumplimiento de las empresas de estos estándares. Excelente, bueno, perfecto. Cualquier cosa, cualquier otra inquietud, cualquier otra pregunta que quieran ir enviando, podemos ver de resolverla al final del seminario. Igualmente tienen el contacto de Andrés, así que bueno, muchísimas gracias.